Doctor Jorge Díaz, también un gusto de tenerlo como siempre aquí en la radio. Buen día a toda la audiencia. Bueno, mañana hay un momento muy especial aquí en Rufino y yo le decía a Verónica, digo, la tengo que molestar porque no está el pastor, que es quien la acompaña en toda esta organización, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que Beto, bueno, está cumpliendo su función de papá, ya falta poquito para que Rocío tenga su bebé, así que bueno, viajó a Paraná donde van a tener el bebé. Sí, generalmente la parte pública o de medios ahora la maneja él. Empezamos este proyecto un poco loco nosotros dos, como para, decidimos tener un compromiso por la violencia. Nuestro lema o llamar de alguna manera el proyecto sería por una sociedad libre de violencia y de búsqueda de justicia como un compromiso de todos, porque decimos que lo más importante que tenemos que tratar de lograr es hacer prevención, concientización sobre la violencia, más allá que después cuando ocurre la violencia se tiene que tratar también y acompañar en ese momento, pero nos parecía importante a nosotros hacer una prevención de alguna manera, por eso bueno, tratamos de hacer algún evento una vez por mes, convocando a especialistas, porque obviamente nosotros no tenemos los conocimientos específicos sobre violencia. Yo, como digo, más que nada soy una mamá que me vi involucrada en un hecho terrible, como fue la muerte de mi hija. Y bueno, y me parecía que tenía que comprometerme más, si bien yo siempre trabajé en la parte social a través de la parroquia o en actividades personales que bueno, por ahí no eran muy públicas, pero bueno, siempre estuve comprometida, bueno, vos Juan Carlos lo sabés también. Y ahora, bueno, a un año del Ni Una Menos, obviamente acá teníamos que estar presentes y también marchar y convocar, porque creo que es importante. Por eso nosotros por ahí empezamos con la difusión diciendo, esto no lo hacemos, o yo no lo hago por Kiara, nada más, sino que es por todas las mujeres. Claro. Obviamente, como digo siempre, donde esté yo, siempre voy a hablar de Kiara, es mi hija y siempre voy a pedir justicia por ella, pero tenemos que pensar que no sabemos en qué momento nos puede tocar un hecho de violencia, a uno personalmente como mujer, a una hermana, a una hija, porque digo, esto no es un problema solo de mujeres, sino de hombres también que tienen que acompañar y cambiar la mentalidad, y a veces nosotras mujeres mismas, porque a veces terminamos siendo más machistas nosotras, entonces bueno, creo que tiene que ser un apoyo y un acompañamiento de todos. Verónica, anoche cuando te invité para que vinieras aquí a la radio, charlamos en el sentido de que yo nunca la había invitado a Verónica aquí a la radio después, o no le había hecho ninguna nota, porque es difícil a alguien que vive un dolor como lo que le ha sucedido, que uno vaya con un micrófono y en alguna forma está molestando, y uno por querer tener una nota. Nosotros lo vivimos esto porque principalmente estábamos en el barrio, las veíamos a las dos hermanas charlando en la esquina con un grupo de amigas, siempre con alegría, y eso uno no se olvida. ¿Cómo vivís todo esto después de tanto tiempo, Verónica? Y la verdad que fue muy doloroso. Imagínate, yo ese día despedí a mi hija con alegría, y hace poquito una periodista me hizo vivir o pensar bien en ese momento anterior a que ocurriera este hecho tan trágico. Ella me preguntó cuál fue mi despedida, y bueno, por suerte Kiara era muy cariñosa, como yo decía siempre, así como era re loca, porque tenía un buen carácter muy fuerte. Era muy cariñosa, era mucho de abrazar, de decir mamá te quiero, y de ser mimosa. Y bueno, yo en esos días, como para también que ella se sintiera apoyada y acompañada por mí en que era una decisión muy importante y un hecho
el continuar con un embarazo y ser mamá tan jovencita, obviamente que no era una cosa fácil y a ella le asustaba. Pero bueno, como yo decía, era algo que había ocurrido, obviamente que no era lo que yo pretendía para mi hija, que a los 14 años fuera mamá, pero era mi hija y la iba a acompañar en esa situación. Así que bueno, ese día le dije, disfrutá con tus amigas, pues como todavía nadie sabía de eso, más que unas pocas personas, sus tías paternas, digamos, las hermanas de Fabio eran las únicas que sabían, y una de sus hermanas más grande, digo, disfrutá, y el lunes cuando fuéramos al médico, yo después digo, hablo con tu papá, con los demás, y lo vamos diciendo, pero disfrutá y está tranquila, y bueno, y ella así salió contenta. Bueno, ¿Cuántos días antes te había dicho de todo esto? Y yo 15, 20 días, Claro. más o menos, que no me lo dijo a mí, se lo dijo a la tía, a mí me lo dijeron las tías. Y bueno, no fue fácil ese día, bueno, cuando... Y la frialdad de esas bestias, perdón que me exprese así de ellos, pero no tengo otras palabras. A mí no me gusta el tema de la agresión, pero no puedo considerar personas a quienes cometieron semejante horror. Y encima la frialdad de comunicarse conmigo como si nada, preguntándome por Kiara, cuando ya la habían matado, le habían dicho todas las barbaridades que le hicieron. Así que bueno, ese día para mí fue terrible, de búsqueda, de llamados, de... Perdóname que te hago entrar un poco en todo esto, ¿no? No, está bien. ¿Esa misma noche te llamaron ya por teléfono preguntando por Kiara? A mí quien me avisa de la desaparición de Kiara es el novio, Mancilla. Me llama alrededor de las 3 de la mañana diciéndome que las amigas no se animaban a decirme que Kiara no había vuelto a la casa y que pedía disculpas porque Kiara no salía sola de noche. Solo se juntaban con las amigas en una casa y siempre, bueno, sí, yo siempre como no tengo auto, o eran Hugo y mi mamá quien la llevaban a la casa donde se juntaban, o mis hermanos, y a la vuelta siempre la traía un papá. Y bueno, esa noche ella salió a encontrarse con él y así que me llama y me dice eso. Yo en ese momento me enojé, me corté, y como él me dijo que había sido allá cerca de la cancha de Matienzo, yo inmediatamente lo llamé a mi hermano y salí desesperada para allá, enojada, asustada por el lugar, no sabía qué hacer. Y bueno, después le vuelvo a llamar para preguntarle exactamente cómo había sido, porque ya digo, el primer momento mío fue la desesperación de salir a buscarla. Y bueno, después me siguió llamando, me preguntó si podía salir a buscar con su papá, que estaba de guardia, con Mancilla, sí, policía. Después Mancilla me llama para que haga la denuncia, así ellos podían salir a buscarla formalmente. Y bueno, ahí ya empiezo a hacer la denuncia. Nosotros seguíamos ya buscando, porque, o sea, parte de los que ya sabían, ya andábamos buscándola. Y o sea que la denuncia, ¿cuánto tiempo pasó desde que te avisó el chico? A las 4 y algo ya hice la denuncia. Sí, porque... Y te pidió Mancilla que hiciera las denuncias. Mancilla, el padre. El padre me dijo para que ellos pudieran bajarse en los lugares públicos y demás, que la policía para poder actuar tenían que tener mi denuncia. Ahí yo me encuentro, los llaman al novio de Kiara y a la mamá, así que también ahí me los crucé cuando yo termino de hacer la denuncia. Fui con mi hermano y bueno, fríos totalmente. Yo ante la desesperación tampoco me detuve mucho a hablar con ellos, solamente le pregunté o le volví a reprochar al chico porque la dejó sola a Kiara en un lugar así, porque yo... Verónica, te hago una pregunta que a mí me quedó la duda. Si vos le hubieras mencionado a quien estaba a cargo de toda la investigación que estaba embarazada Kiara, ¿no hubiera cambiado la investigación más rápida de apuntar directamente al chico? Legalmente debían apuntar de cualquier manera, porque era la última persona que estuvo con ella. Independientemente de un embarazo. Porque o no. recién eso se sabe del embarazo a la tarde. 4 de la tarde, claro. sí. Yo creo que una búsqueda se debe hacer de cualquier manera,
y como siempre, desde el primer momento yo me empecé a contactar con personas especializadas, por eso siempre digo y agradezco tener amigos y conocidos en varios lugares del país que a su vez tienen buenos contactos, y bueno, me he contactado con personas, abogados, jueces y todos, y yo ese día lo defendí todo el día cuando todo el mundo me decía, está detenido el novio, es la última persona, y nadie, o sea. O sea que vos en alguna forma no sospechabas que podía ser él. Yo lo defendí hasta cuando el padre hace eso de entregarlo en ese momento. En ese mismo momento yo no escuchaba radio porque estaba en mi casa, como saben todos, era un mundo de gente ese día. Entonces como que yo salía ya, anduve yo a la mañana y durante el día salía solamente en situaciones muy especiales a la calle a hacer yo directamente a la búsqueda, sino salían los que estaban ahí, yo me decían de algún lugar y iba alguien y yo estaba con el teléfono llamando a ver de qué manera me podían ayudar, quién es, dónde, o cada información que me decían. Bueno, yo cuando alrededor de esa hora yo había salido a un lugar que me habían dicho que podían tener información de Kiara, y como bueno, todos estaban ocupados, no me llevaban el apunte como para ir a eso, fui yo directamente a verificar esa versión. Cuando vuelvo, como los que estaban en mi casa ya estaban escuchando comentarios, ellos querían hacerme volver a mi pieza para que no escuchara ninguna versión hasta que no estuvieran seguros. Y en ese mismo momento me llaman de una radio o de un medio nacional, no sé quién era, para decirme que lo habían detenido. Yo en ese momento lo niego nuevamente y digo que no era verdad, que no tenía nada que ver. Bueno, ahí no me dicen nada, solamente me empiezan a sacar el celular y cosas que me quedaron tranquila. Y bueno, fue así, pero yo durante todo el día lo defendí, porque más allá que nunca me había gustado y no lo quería como novio de mi hija, porque no sé, había sentido cuando lo conocí un rechazo, algo que no lo puedo explicar, ahora quizás esto era, no sé, un sexto sentido, no sé. No me gustaba y siempre le había dicho a Kiara eso. Que no quería que estuviera con él, pero después más allá de eso nunca imaginé, creo que no hubo hechos de violencia. ¿Y ese día vos o desde que desapareció pensaste que podía ocurrir algo así como lo que sucedió? Quería pensar en que podía estar asustada, como decían algunos, que se había ido y se había quedado dormida en algún lugar, y hasta, si estaba con otro chico, hasta... Sí, yo me acuerdo que estuve charlando con Hugo, creo que eran las 1 de la tarde, y me decía, bueno, si está asustada en algún lugar, esperamos que regrese, que pero nunca estar pensando en esto, ¿no? En un hecho trágico, en ningún momento. Yo, cuando Kiara se juntaba con las amigas, bueno, yo sé cómo se manejan los adolescentes, cómo se cubren entre ellos, sabía de algunas relaciones, algunas nenas que por ahí los papás no estaban en conocimiento, entonces yo siempre la llamaba en el medio o para ver si estaba donde me decían que estaban, si estaba con las chicas, claro, o cuando supuestamente la madre Gallegos decía que ella no dejaba salir a su hijo de noche, entonces por ahí eso en un principio yo confiaba en eso, pero ese día para dejarla buscar a Kiara, matarla, y obviamente toda la familia partícipe, no tuvo problema en que saliera a la madrugada a buscar a Kiara. Yo la llamaba esa noche como siempre, empecé a llamarla y a mandarle WhatsApp más temprano, obviamente que nunca me respondió. ¿De quién me hablas vos? De Kiara, yo la llamaba a Kiara para ver si estaba en la casa de la familia donde había ido. A mí alguna información me iban pasando padres del grupo que estaba esa noche y que estaban desesperados porque salió Kiara y no volvía. Que ahí surge lo de que estaba por Matienzo, todo eso, ¿no? ¿La madre te llamó? ¿Gallego? Sí. Sí. No, en el primer momento, mientras yo estaba haciendo la denuncia, ella me había estado llamando y mandando mensajitos, incluso en uno de los mensajes después contestaba, decime dónde está Kiara o tenés novedades de Kiara, algo así. Cuando yo salgo que veo
Le respondo, estaba haciendo la denuncia, no sé nada, preguntarle a tu hijo que es quien lo dejó o cosas así. Y así, pero así fue durante el Fue día. pasando durante todo el día. Y bueno, cuando a la tarde, cuando vamos a decir lo del embarazo, ya ahí el chico no se comunicó más y no me respondía el teléfono y lo atendía la madre. Cuando yo llamaba para preguntar si habían hecho algo, si como su pensamiento de ellos siempre fue el tema del aborto. Y bueno, y la gente, o sea, los que sabían ¿Vos habías tema, charlado anteriormente en esa semana o algo con la madre sí, sobre ese tema? Y entonces ese día, cuando él no me atendía para ver si tenía alguna noticia más, alguna novedad o algún indicio de dónde poder buscarla o si había pasado algo, ya no me atendió más y hablé con la madre ahí antes de ir a decir lo del embarazo y que bueno, que no, que ellos estaban preocupados, incluso ahí quiso hablar la abuela conmigo, que yo, a mí lo que menos me interesaba era tener mi teléfono ocupado con cosas inconsistentes o que me digan que querían a Kiara y esas cosas, que fue un teatro nada más. Y bueno, así, y bueno, hay que continuar y sigo pidiendo justicia y me digan lo que me digan. ¿Cuál es la situación o qué es lo que tenés o qué es lo que te informa tu abogada? O sea, Natalia, ¿avanzó? ¿Algo más se pudo saber a través de todo lo que se había enviado a...? O sea, acá hay dos causas paralelas. Yo en mi comunicación es tanto con el fiscal Clavero y con Natalia. Al principio antes dejaba que los demás fueran mi voz, ahora yo soy mi propia voz y como le digo a todo el mundo, somos una sola querella con Fabio, compartimos abogados y demás, pero Fabio tiene su postura o trabajo, va, y yo digo, a lo mejor salió Fabio de la fiscalía y voy a entrar yo para escuchar que me lo digan directamente a mí, para yo poder tener mi propia interpretación de la información. Fuera de micrófono me dijiste que ahora, de un poco lo que estabas mencionando, ¿no? Que te toca desde lo más difícil de la investigación, de ver videos, de ver material, que no solamente como madre también has tenido que integrar esto para tener más conocimiento de lo que ha sucedido, sí, ¿no? Desgraciadamente, cuando ocurren estos casos, a veces los papás o la familia tenemos que involucrarnos y trabajar a la par de un abogado para lograr justicia, porque la justicia desgraciadamente es más lenta, obviamente que es más lenta de lo que nosotros a veces quisiéramos, y yo también entiendo que es así y que es una cosa, pero a veces las incongruencias de la justicia, la falta de compromiso y de trabajo, hacen indignar a uno como papá cuando se involucra en este tipo de casos. No es fácil. Acá nosotros tenemos, como hay un menor que se declaró culpable, son dos, como si fueran dos causas paralelas. Lo de los mayores, que nosotros consideramos que los 5 fueron asesinos, y la del menor. Lo que es de menor ya prácticamente está encaminado, encausado y ya pronto saldrá su sentencia. Ya fue designado el juez que se va a ocupar de la sentencia. Y por el otro lado está la causa de mayores, que es ahí donde todavía nos falta conseguir más pruebas en que hagan, que se pueda confirmar realmente la participación de los adultos, que eso es más difícil, porque, bueno, tendríamos que encontrar algo muy específico en que decir la madre hizo tal cosa, porque la ley que tenemos ampara, y usted lo va a poder explicar mejor, no son considerados pena si no tienen pena si hayan estado cruzados de brazos mirando cómo Mansilla asesinaba a Kiara por ser la madre. ¿Vos considerás que faltaron pruebas o se podrían haber buscado algún otro tipo de prueba para involucrar a ellos? Yo creo que era muy importante
la investigación del primer momento. Claro, a medida que va pasando el tiempo, No, es más la difícil. investigación de ese día cuando ocurrió el hecho, de haber investigado como corresponde toda la casa, porque fue el lugar del hecho, como yo digo ahora también que a mí me molesta que la casa no es considerada prueba y sí el celular de mi hija. ¿Te molesta? No solamente el galpón, que es donde él dijo que la mató, y nosotros no consideramos que haya sido en el galpón, sino dentro de la casa. Entonces creo que se tendría que haber analizado toda la casa, como analizar la tierra del pozo. Entonces ahí era fácil después determinar si se hubiera hecho un análisis de la tierra, si ese pozo había sido hecho ese mismo día, Claro, o días como anteriores. decían antes, sí. Las cenizas de ese asado que comieron alrededor de mi hija, porque ahí se pueden haber quemado muchas pruebas importantes, y un montón de cosas. Yo creo que esto también... ¿A vos te molestó que la casa esa no se haya, por lo menos, esperado un poco más para entregarla a la justicia? Obviamente, pero es una cuestión lógica. Como yo hago hincapié en el celular, porque la justicia hace tanto hincapié en el celular de mi hija que yo digo, como digo siempre, siempre se busca ensuciar a la víctima, y siempre la culpable es la víctima, como se dice a nivel nacional, o ahora ni una menos, es por eso, porque siempre, claro, como quiera estaba embarazada a los 14 años, pero hay derecho a matarla porque tenía 14 años y estaba embarazada, o porque una nena anda en short, tienen derecho a matarla. No, entonces yo digo, el celular sirve solamente para ver si Kiara chateaba con otros chicos o no, o qué hacía en su vida privada. Que ahí no se pudo sacar nada No, tampoco. no se pudo, pero la justicia lo sigue teniendo y no me lo devuelve porque eso es prueba. Y la casa donde ocurrió, porque yo digo, a Kiara no la asesinaron en una laguna y no fue encontrada en una laguna o en una ruta, fue encontrada en una casa, en un lugar donde el mismo uno de sus asesinos declara haberla matado, y no es considerada prueba, porque es un lugar donde se hubiera podido seguir analizando, se puede seguir investigando, y enseguida fue entregada a sus dueños o a sus habitantes, y bueno, y ahora fue vendida. Entonces me parece una locura, o sea, esa incongruencia que tiene la justicia. Encima, por los mayores tenemos un abogado garantista que solo le interesan los derechos de los criminales, porque así lo tiene la ley. Y bueno, duele. Yo en una de las audiencias que fuimos, que se hablaba tanto de los derechos de los asesinos y que si le habían dado de comer o no le habían dado de comer a la señora Gallegos, yo lo único que dije, y el derecho que tenía mi hija a vivir, nadie lo tiene en cuenta. Nadie piensa en eso, o nadie piensa que la víctima tenía una mamá, una familia, hermanos, que sufrimos y que nos duele que solamente se piense en los derechos de los criminales y no de nosotros. Entonces duele, y creo que en todo lo que pueda participar desde mi humilde lugar, porque no tengo conocimientos penales ni demás, voy a luchar para eso, para ese cambio de leyes, para que se piense en la víctima, como muchas personas y muchas organizaciones vienen luchando para eso, porque es así, desgraciadamente, y si no hay un cambio en la justicia y en las leyes, van a seguir habiendo casos. El último, el de Micaela, una nena que se podría haber evitado porque su asesino estaba con salidas transitorias y nadie fue capaz de comprobar o estar controlando que volviera. Nunca más volvió y a nadie le llamó la atención, o nadie controla, o nadie hace nada. Entonces así trabajamos y así van faltando un montón de cosas, y yo digo, también entiendo que a veces hay falta de recursos, hay falta de gente, hay falta de personal, como yo le reconozco a Clavero, que por ahí él se siente, y yo digo, nosotros estamos solamente para trabajar por el caso de Kiara, y él tiene miles de casos, y yo también me pongo en su lugar. Entonces, por eso digo, tenemos que trabajar en conjunto, porque nosotros solamente nos ocupamos de esto y entendemos y le podemos informar o dar más información, y por eso tomamos una participación tan activa. Jorge. Sí, bueno, la verdad que uno le escucha con mucha atención a Verónica y muy poco tiene para decir, ¿no? Creo que ella es muy clara en su concepto
¿Y qué se le puede decir a una madre de lo que le pasó? Sí. Es una cosa increíble. Pero bueno, me parece muy atinado este trabajo que están haciendo respecto a la lucha por evitar el femicidio, por la violencia de géneros. Y me parece también importante enfocar la lucha contra la justicia, pero también contra la legislación en sí. Porque mucho más por allí lo que se ve es la actividad judicial. Esto no es en defensa de la justicia en sí, de quienes se manifiestan a través de la justicia, jueces, defensores, fiscales, sino que hay que entender que tienen un régimen legal que se les impone. El fiscal puede ir con mucha fuerza, pero el defensor viene a desinflarlo. Entonces, evidentemente, ¿por qué ocurre eso? Porque hay leyes que se lo permiten. Como dice Verónica, acá todos los derechos son del delincuente. Claro, y participar, lo principal es eso. Entonces, ellos tienen derecho a un defensor gratuito cuando nosotros tenemos que pagar todo. Todo el sistema se ha venido avanzando en este sentido porque la parte querellante que hoy tiene la posibilidad, como lo ha hecho Verónica, Fabio y sus abogados, de intervenir en el proceso, años atrás no existía. Tal cual. No existía. Entonces, ¿qué habrá sido aquella época donde las víctimas no podían ser escuchadas? Sí, eso decíamos nosotros, porque si no fuera así, claro, ya entonces, esto ya estaría cerrado hace entonces, montón. Hay un pequeño avance, pero hay que luchar más. Por eso hay que luchar más y atendiendo no solo a la justicia, sino al poder legislativo, diputados, senadores, aquellos que hacen las leyes. Que las leyes son las que le marcan el camino a la justicia. Tal cual. Pero también hay que trabajar sobre que la justicia, esto sí, hay que reconocer, y lo digo desde mi ámbito de trabajo, hay que reconocer que deja mucho que desear. La sana crítica a veces de los jueces deja mucho que desear. Hay razonamientos que son inentendibles, por supuesto para una madre como las que estamos escuchando, pero también para nosotros los que estamos en el ambiente, para los abogados. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta resolución que hubo respecto de la prisión preventiva de los mayores, yo entendía personalmente que el juez Vidal tenía la posibilidad de tomar cualquiera de las dos decisiones, porque si uno lee la causa, lee todo lo que se manifestó en las audiencias, observa, tiene en cuenta todo eso, se da cuenta que realmente había mérito también para seguir manteniéndolos presos. Entonces, creo que también allí hay que sentar la atención en la sana crítica de los jueces, que a veces no es tan sana. No porque a lo mejor haya algún interés, porque todo el mundo piensa en el interés económico, o en la coima, o en esto o en lo otro, pero sino también en el sentido de imponer la justicia, de que la justicia sea respetada. Estos casos en otros países más desarrollados son severamente castigados. Si hay una multa de un automovilista que comete una infracción y es penado de manera severa para que no lo vuelva a hacer, imagínate lo que significa este caso. Entonces, evidentemente acá se está tomando con mucha liviandad todo, y eso es lo que uno quiere luchar y quiere imponer como para que se haga lo contrario. Entonces, muy poco podemos decir de lo de Verónica, de lo que está manifestando, estamos todos totalmente de acuerdo. En mi caso particular, yo estuve siempre a la par de esto. Cuando ocurrió esto, pensé como cualquier papá, como dice Verónica, que no iba a ocurrir esto. Nunca pensamos en esto. Pero bueno, ¿qué pasó? Como podía haber sido otro lado, podía estar con otra persona, podría haberse quedado dormida. Una cosa de joven. Entonces, cosas de joven. Era entonces, lo que uno pensaba nunca uno pensó en esto, y ahora estamos metidos en esto. Y no solo metidos, todos estamos involucrados. Exacto, por eso es uno de los temas de la marcha de Ni Una Menos, volviendo a lo que nos convocaba, es eso, nos tenemos que comprometer todos, porque no sabemos
¿cuándo vamos a estar del otro lado? Exacto. ¿Cuándo nos vamos a ver Sí. involucrados? No es un problema de unos pocos o solamente de los que desgraciadamente nos vemos involucrados en un hecho de violencia, sino que creo que con la ayuda, y si mañana somos muchos, es una forma de decir: todo Rufino se preocupa por la violencia, porque desgraciadamente hoy la violencia es terrible en todos los ámbitos y en todos los aspectos. No solamente es violencia cuando ocurre un hecho trágico o ante un golpe, hay muchísimas situaciones de violencia que las vivimos como normal y no son normales. Entonces creo que si todos mañana vamos y, como decimos, llevamos un cartelito o volvemos a gritar ni una menos, o nosotros justicia por Chiara, o cada uno el reclamo de justicia o lo que quiera pedir, lleve su cartel, los esperamos, es un ratito, el horario La hora justamente es a las 8 de la noche. Nosotros no lo hicimos como a nivel nacional a las 5 de la tarde porque acá la gente trabaja y bueno, la idea es que vaya mucha gente. Es un ratito, abriguémonos, claro, compartamos ese ratito y luchemos y pidamos y que se vea que Rufino está preocupado por esta situación tan fea como es la violencia. Que esa presencia de la gente refleje el sentimiento de los papás, refleje la lucha contra el femicidio, refleje la lucha contra las decisiones de la justicia que no son justas, claro, y por el otro lado refleje el cambio de leyes, todo lo demás, pero con la presencia, ¿no?, claro, de cada uno de nosotros, ¿no? Verónica, muchas gracias por estar aquí. Perdóname que tenemos hecho algunas preguntas relacionadas a todo lo que yo agradezco y agradezco también el respeto que me tuvieron, y sé que no era fácil. Algunos periodistas también, como Rubén, por ahí también, cuando allá hace un tiempo me hizo una nota que también dice, no se animaba a hacérmela al principio por una cuestión de conocimiento y de respeto hacia mí. Y bueno, yo agradezco a quienes me han respetado, a quien me escuchan bien y se dirigen conmigo con respeto. Eso yo nunca lo voy a dejar de agradecer. Muchas gracias. Gracias.